Estamos estudiando la lección en el día domingo. En este día nos presenta la lección lo que es el sufrimiento, Jesús y la salvación. Usted puede notar en todos los escritos del apóstol San Pedro que él está haciendo énfasis en el sufrimiento de Jesucristo, en el sufrimiento mesiánico, que ese sufrimiento que Jesús, valga la redundancia, sufrió era para salvación. Por eso él presenta en primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 2, dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios, o sea, desde antes de la fundación del mundo. Cristo también fue elegido desde antes de la fundación del mundo para que fuera el vicario, para que fuera el sustituto, para que fuera el sacrificio por ti y por mí al morir en la cruz para perdón, salvación y vida eterna. En primera de Pedro capítulo 1, versículos 8 y 9, nos encontramos que le dice el apóstol Pedro a la iglesia, a quien amáis sin haber visto, y que por medio de la contemplación del verso sacrificio han adquirido la fe para salvación. Me encanta grandemente lo que dice primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, en la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, la figura que él está usando es la de un cordero. Los corderos eran, como quien dice, los que sustituían el lugar del pecador. Recuerde que la paga del pecado es muerte, por lo tanto el pecador merece morir por su transgresión. Sin embargo, aquí Cristo es el sustituto. Él sustituye el lugar del pecador. Ustedes tal vez recuerdan, si es que lo han leído alguna vez, que el pecador llegaba al altar, llegaba allá al santuario, llevaba una ofrenda, un animalito, un cordero, unos palominos, ponía las manos sobre aquel animalito, oraba y de alguna manera simbólica transfería sus pecados a aquel animalito, y después aquel animalito moría, era desangrado, era degollado, era sacrificado. Y al ser sacrificado y morir, entonces quedaba saldada la deuda. De esta manera, Cristo es el sacrificio y la ofrenda. Es interesante notar que aquí el apóstol presenta la idea de lo mismo. Pedro describe acerca del sufrimiento de Jesús, como quien dice Isaías 53:5. Dice que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, y por cuya herida fuiste sanado. Revela la idea de un sustituto, de un sacrificio sustitutivo que fue el que hizo Jesucristo. Él tomó tu lugar y tomó mi lugar. Ahora, los sacrificios descritos en la Biblia hebrea presentan a los pecadores como aquellos que llevaban las ofrendas, imponían las manos, oraban, transferían simbólicamente sus pecados, se sacrificaba al animal y así ellos quedaban libres de la condenación por sus pecados. Esto de la sangre es un papel muy importante. Ahora, la impureza del pecado que se acumulaba en el altar era purificada y era quitada una vez al año en el día de la expiación. En otras palabras, el día de la expiación significa el día de la purificación, el día de la justificación, donde se limpiaba toda aquella maldad y aquel pecado simbolizado en la sangre. Ahora, es interesante notar que el pecador ofrecía la ofrenda por su sacrificio y aquel animalito hacía expiación. Era como quien dice, sí, expiación. La sangre tenía un papel importante en la expiación. Pablo también usa esta expresión, la misma idea. La sustitución de Jesús se hizo pecado por nosotros y así el justo murió por los injustos. O sea, el santo murió por el pecador. Esta es la idea sustitutiva. Al igual que Pablo, lo hace Pedro también. Pedro enfatiza la necesidad de la fe. Como dice a sus lectores, a quien amáis sin haber visto, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora, es claro y notorio que la salvación no se gana. Yo no puedo hacer nada para ganar la salvación. Dice aquí que la salvación es un regalo de Dios por medio de la fe. Y la fe es un don de Dios. Dios pone esa fe en el corazón del creyente al contemplarlo y ver su sacrificio y amar ese sacrificio, al enamorarte
de ese sacrificio, entonces la fe crece y miras tanto amor y tanta gracia en Cristo que no haces más que rendirte a Él. Por eso su sufrimiento conquista. El amor que Cristo mostró al morir en la cruz es la salvación tuya y la salvación mía. Ahora, ¿qué debo yo de hacer? Bueno, yo debería haber muerto por mis pecados, porque la paga de pecado es muerte. Sin embargo, Jesús fue mi ofrenda, Jesús pagó mi deuda muriendo en la cruz, y ahora entonces en su sacrificio sustitutivo, ahora por gracia, por fe, soy salvo. No es un don mío, sino que es un don de Dios. Por lo tanto, Jesús en sus sufrimientos sufrió en mi lugar, murió en mi lugar, y Jesús es la salvación mía, la salvación tuya y la salvación de todo aquel que crea en Él. Como el Cristo dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la esperanza de salvación. Continuemos con la lección. Aprendamos de la lección en el día martes y comprendamos qué nos dice en este día de la lección con el tema que es ¿cómo deberíamos de vivir nuestra fe? Estudiemos la lección de esta semana.